Y estamos ya con el dirigente sindical Alberto Maurino, CTA. CTA provincial. Seguimos todavía, ¿no? Sí, CTA no, provincial. sí, por supuesto. Y supongo que la parte de previsionales. La actividad debe ser muy diversa, trabajo muy activo, seguramente, ¿no? Porque hoy. Y la actividad central, lo hablamos fuera de micrófono, ¿no? Ha tenido o ha sido partícipe de distintos congresos y algunos muy interesantes. Bueno, el primero, Esteban, buenos días a vos y a toda la audiencia. En primer lugar, fue el Congreso de la CTA, donde hubo un planteo de unidad en cuanto a en una sola CGT, en ese pensamiento, o por lo menos en esa dirección, y donde el Congreso aprobó, y donde unánime, pero aparte hubo dirigentes de importancia como Palazzo, Moyano, Micheli, que si bien Micheli no está muy de acuerdo, pero estuvo presente, o sea que la idea esta de ir a una unidad, en tanto y en cuanto a que haya una sola CGT para que no haya tanta atomización, y que después cuando los trabajadores tengamos que reclamar, no haya reclamos en distintos lugares y de diferentes formas, que en definitiva conspira contra los logros, ¿no? Cuando vos tenés divisiones. Pero ¿por qué se da que cuando el peronismo tiene la posibilidad de llegar al poder, la unidad sindical pasa a ser, protagonistas de las distintas expresiones o distintos sectores que algunos disidencias que no saben parte y buscan integrarse? Bueno, mira, porque la columna, yo creo que porque esa premisa de que la columna de los trabajadores o la clase trabajadora es la columna central o vertebral del movimiento peronista, es muy simple. Nació en ese entonces con la figura de Perón y así transitó todo este tiempo. Lo que pasa es que la disputa entre el capital, famoso capital, y la fuerza del trabajo siempre fue la misma, con mayor o menor distribución de esa riqueza. Y cuando hablamos de distribución hablamos de los modelos políticos. Un modelo que distribuye más, que llegó hasta un 50% con Perón, el 50-50, y otro modelo que es el antagónico, como el neoliberal, que trata de distribuir hacia adentro, pero no hacia afuera, o sea, no derrama nunca. Y esto está probado ya, tuvimos 3 procesos neoliberales que pusieron al país pata para arriba, independientemente que después se diga que los movimientos populares terminan siempre de la misma forma. Pero bueno, primero los procesos neoliberales fueron mucho más cortos que los procesos populares. Y en segundo lugar, yo creo que es muy bueno, cuando uno aspira a esta idea, pues se charló ahí, de la unidad, no es esa unidad, en donde vos dejás de ser vos. La CTA no dejaría de ser la CTA en esa construcción. Iría con un proceso, de unidad, donde los objetivos de la CTA por el cual surgió deberían estar implícitos en la nueva CGT, o sea, alguna modificación tiene que haber. Pero en el hipotético caso de que eso no se diera, lo más importante es que la mayoría están pensando en la unidad en la acción, sin perder su propia personalidad, una CTA, otra CTA, o las distintas IGT, la unidad en la acción, o sea, todos pensando lo mismo, en los momentos cruciales, es mucho más importante que estar divididos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Evidentemente y si no hubiese ocurrido esta separación. Existen distintos posicionamientos y diferentes interpretaciones con respecto a el rol que debía cumplir la Confederación General del Trabajo en determinados momentos, por ejemplo, Y hay otra cosa que en lo que yo siempre he apuntado y siempre he estado batallando, que para mí esta cuestión se sintetizaría con los gremios con mucho más democracia. Como pasa, por ejemplo, en ANSAFE, en provincia de Santa Fe. Bueno, hay corrientes internas. Sabemos que hay corrientes que inclusive políticamente responden a otros partidos políticos, pero no se van del seno de la ANSAFE, disputan adentro y votan la mayoría, o sea, voto directo de los afiliados. Y es la forma de fortalecer un gremio. Entonces,
por ahí algún día, alguna vez, partícipes y que nadie le ponga censura a lo que exprese. Exactamente, y me parece que ese sería lo más sano, ¿no? Lo que significa, Esteban, es que vos cada vez que estás en una gestión tenés que ir mejorando, porque indudablemente puede pasar que no siempre la permanencia está dada en tanto en cuanto vos hagas bien las cosas. ¿Cómo pasaría en un gobierno como este? 4 años, ¿por qué se va después de 4 años seguramente? Porque no hizo bien las cosas. Entonces eso a veces de la permanencia 4, 8, a veces es relativo, porque algunos hablan de la República para cortar procesos, y otros hablan, y yo hablaría, por ejemplo, lo que es la democracia, el gobierno del pueblo por el pueblo mismo, con la voluntad suprema. Entonces, igual ese pueblo le coarta la posibilidad de votar a un dirigente que va en dirección de sus pretensiones, también es complicado. Bueno, pero ¿qué decís vos a esto, no? Porque también ustedes fueron críticos, y hubo capas también y demás, con respecto al gobierno anterior, que son los mismos que hoy vuelven, son las mismas caras, no ha cambiado ningún dirigente. Algunos que están procesados incluso. Pero me refiero, ¿cómo respaldan ustedes esa ahora nuevamente puesta su confianza en eso, cuando fueron críticos de eso? Mira, muy fuerte, por ejemplo, la Unión Obrera Metalúrgica fue muy crítica en algunos momentos, ¿no? Y después se mantuvo como una de las expresiones más seguidoras del kirchnerismo en ese caso. Bueno, por eso yo digo, eso se resuelve con más democracia interna en los sindicatos. Yo puedo pertenecer al grupo político que se me ocurre, y obviamente cada uno lo puede hacer, pero después la síntesis, cuando el voto es de la gente, ya puedo perder tu propia identidad ahí. Y lo colectivo es lo que hace que, independientemente del origen de cada uno, se privilegie el sentido de los intereses de los trabajadores. Es la única manera, porque si vos le quitas la herramienta del voto directo a los afiliados sindicales, a los afiliados gremiales, le quitas la posibilidad de decisión. ¿Qué pasaría? ¿Qué uno se destaca de ANSAFE? Claro. Donde cualquier decisión está sometida al voto directo de las bases, asambleas departamentales, asambleas provinciales, y después el dirigente a veces tiene que ir a decir algo que no lo siente, pero lo tiene que decir porque es lo que dicen las bases. Y eso cambiaría radicalmente las situaciones. Y te diría, no solamente hablo de los sindicatos, pero la democracia tiene que llegar también a los partidos políticos, porque eso es lo que puede hacer que haya nuevas personas, o nuevos dirigentes, o no. Pero si hubiera una democracia interna fuerte, en donde todos se puedan participar y puedan intervenir en la vida interna de los partidos, que vos sabés que es la base estructural de nuestra Constitución y de nuestro modelo como país, y sin embargo está destruido, está devastado, son partidos en soledad, las estructuras casi no funcionan. Les digo, en la unidad de base el peronismo no funciona, el tema del radicalismo así también terminó. Y bueno, eso fue un proceso en donde, muy bien pensado, para destruir la ideología, para que otros sistemas como el neoliberal, puedan prender en la gente, sino cómo es que alguien se desclasa, digamos. ¿Cómo entender entonces que esta debacle o este debilitamiento y desgajar también de los partidos políticos se produjo ya en el gobierno de Menem? Sí. Peronista. Sí. No hay ninguna. Por eso las críticas tienen que estar basadas, son temporales, porque a veces las cuestiones históricas se dan. Y no me comas todas las tortitas negras. No te voy a dejar las tortitas. Son temporales en función de que, claro, las situaciones cambian, no es lo mismo. Uno dice el peronismo de Perón en su época, él mismo lo decía, porque decía, la doctrina tiene que ir cambiando, tiene que ir ajustarse a los tiempos, no es lo mismo, evidentemente, es así. Y por eso también subsiste, porque si uno se aferra a la historia y se queda, obviamente tiende a desaparecer. Pero yo digo que si la democracia como tal, con el poder de los ciudadanos, fuera realmente, puesta en práctica, hoy no tendríamos todos estos problemas. ¿Y qué dicen, Alberto, a quienes señalan que esta reunificación de la CGT también lleva otro propósito? ¿Cuál es ese? Salir a disputar en la calle a las organizaciones sociales.
Porque no admite que el sindicalismo, que otro competidor pueda ocuparle la calle. ¿Qué hay de algo de eso? Mira, yo si te lo hablo del punto de vista del cual yo he participado de la CTA. La CTA admite a afiliados que no aportan a todo el mundo, están los movimientos sociales adentro de la CTA. Ahora hay otra estructura sindical que dicen, si no se aporta, si no se colabora, no está. Y entonces ahí gira el tema de que... Ya te me adelantaste una respuesta porque te iba a decir, porque en la CTA hay movimientos, representantes de movimientos sociales. Sí. Entonces, es todo un tema. ¿Cómo hacen bueno, ustedes para armonizar eso? Bueno, mira, en el último Congreso Provincial de la CTA, que tenemos nosotros movimientos sociales dentro de la CTA, mucha gente que no está en la CGT, que por la propia estructura de la CGT y por los requisitos para estar adentro no lo pueden estar. O sea, un trabajador que está desempleado no puede estar. No se puede afiliar. Sí, pero sí en la CTA. Pero ¿qué está pasando ahora? Los movimientos sociales han tenido mucho protagonismo últimamente. Entonces se está haciendo como una central, se está pensando en una central de movimientos sociales. Y bueno, sería otro actor más, en todo el espectro. Vos lo ves como, bueno, precisamente como está de un escenario más amplio, más democrático, más participativo. Y que vamos en ese contexto, porque como propósito de búsqueda de más derechos también, desde otro lugar. Desde otro lugar. Porque dentro de algunas cuestiones de organizaciones sindicales no podrían acceder, no hubieran accedido nunca. Entonces tuvieron que buscar otro sistema y a través de otras herramientas para concentrar el poder y después negociar con los otros poderes, ¿no? Sindicales, el propio poder gobierno, porque todos vamos a dejar claro que los movimientos sociales a este gobierno le sacaron también mucho. Ahora, y esa inquietud, porque yo me presumo que ustedes no la desconocen, también la advierten, que haya gente que aún de otra ideología y habiendo acompañado con el voto en las PASO a Fernández Fernández. A Fernández Fernández, perdón. No, quería decir el movimiento. Que les inquiete lo que puede ser la interna del peronismo. Bueno, yo lo que advierto, lo que no significa que tu hipótesis no sucede. No es mi hipótesis. Sí, o la de la que se habla. Que se habla. Donde hay muchos movimientos, donde hay muchos pensamientos, siempre hay disputa. Porque cada uno quiere sostener su parte. Lo que yo advierto es que ante la crisis tan profunda, el ciudadano argentino partícipe de todos estos movimientos ha madurado. Que un poco, una pequeña charla que yo tenía cuando salió París. Y esa maduración tiene que ver con una formación de educación mucho más profunda, que también se ha atacado mucho la educación para que todas estas cosas sucedan. Para que yo vea al otro como un enemigo y no como un adversario en el cual... Donde quería llegar después la otra, pero ya que está, ya vos lo tocaste, el tema de educación también, que en tu caso ya descuento la respuesta, pero me pregunta, ¿ha llegado el momento de hacer carne en otros sectores del mismo peronismo, de pensar que la educación es un factor decisivo predominante en esto para tratar de empezar a ver un camino distinto? Bueno, yo lo que creo que el peronismo en muchas situaciones, cuando ha llegado al poder, porque uno tiene que decir, por ejemplo, cuando llegó Perón al poder, Perón creó 1000 escuelas y creó la primera escuela, la escuela técnica para formar, para que los trabajadores tengan formación para hacer un país industrial. Muchos de los preceptos del peronismo real, de la doctrina peronista, o justicialista, ponele para no... los mismos actores que ingresaron al movimiento la fueron desarticulando. O sea que yo diría que eran travestidos que llegaban a estos movimientos, como muchos llegaron al radicalismo del pueblo, porque era la única manera de llegar a algún poder. Como estas facultades que el kirchnerismo fue exactamente, dando, que después terminaron cumpliendo una función más política que... Bueno, yo te diría una cosa. Las facultades siempre fueron... Siempre fueron de cuestiones políticas. Ahora, sí, y lo van a seguir siendo. Y lo van a seguir siendo porque... Son determinantes. Bueno, vos me pregunté a mí. Yo, por ejemplo, estoy en el secundario, ¿no? Director de un secundario. Lo primero que hice cuando llegué
es darle entidad plena y autoridad al centro estudiante. Sí, ¿Por qué? Porque creo una democracia. Porque el centro estudiante decía, no, acá no se puede hacer nada, tenemos no garantizado, me decían los alumnos. ¿Lo tienen ahora? Ahora tienen el sí garantizado siempre y cuando nos relacionemos en función de la norma preexistente, que cada uno haga su trabajo y esa autoridad se respete, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? No se puede hacer, sí se puede hacer. Sí, sí se puede hacer, sí se puede hacer. Cuando se entiende eso y cuando se le da al otro el conocimiento del trabajo que tiene que hacer, porque el centro estudiante no sabía cuál era la norma del centro estudiante. Por ejemplo, los chicos estaban puestos ahí una cosa, voluntades. Y no hay un tema, puede haber tema ideológico, pero son chicos que se tienen que formar, porque cuando vayan a la facultad, si no van formados en el secundario, van a ser captados por distintas voluntades y llevados, quizás, a lugares que no quieren estar, que después más adelante se arrepienten. Plenamente de acuerdo. Entonces, la educación no tiene que tenerle miedo a eso. ¿Por qué hay que tenerle? Cuando uno tiene seguridad en lo que hace, tiene el conocimiento y la preparación para gestionar esas cosas y compartir las autoridades institucional bajo un marco normativo que nos impone cómo tenemos que actuar, y no yo llegar a un lugar y hacer lo que a mí me parece y exigirle a otros lo que a mí me parece porque a mí me lo enseñaron. Eso no es educación. Eso es llevar adelante procesos internos que no tienen nada que ver con lo que es la institución en sí o con lo que pretende la institución. Bueno, pero también vamos a hacer que el justicialismo tampoco, digo, de un marco de democracia y de respeto también por la opinión del otro. Bueno, vuelvo a insistir, todo eso es un proceso educativo. Eso tiene que ver qué se ha hecho con los jóvenes, con los infantes, los jóvenes, en distintas etapas. ¿Por qué? Porque si eso no se enseña, no se habla de temprano, lo que se genera es la negación del otro. Vos sos, es más, vamos a suponer, pero vos sos hablar y enseñar desde edad temprana, ¿cómo se es muy importante. Sí, pero ¿cómo interpretar? ¿Qué le enseñás y cómo lo formás? Lo que yo digo con claridad es que si todas y cada una de las normas que nosotros tenemos, que desconocemos los educadores, yo porque me he especializado en descubrir todas estas cosas, ¿no? Pero cuando muchos docentes me escuchan y dicen, ¿de dónde saca? No saco nada de ningún lado, son reglas que están inclusive del año 62 y 63, pero que se desconocen. Ahora la pregunta es, ¿por qué en la formación de los chicos deberían estar más presentes los derechos y deberes de los niños, niñas y jóvenes, como de los ciudadanos en general? Enseñarles que nosotros tenemos reglas de convivencia para que aprendan a vivir en convivencia. La mayoría de nuestros chicos no saben. Ellos vienen de una historia personal y esa historia personal la quieren revalidar dentro de una institución. Bueno, es muy importante. Por eso te pedía para que aclararlo, para que no haya una interpretación equívoca. Yo siempre digo, cuando esto lo cuento porque cuando uno llega como por escalafón, obviamente, a la dirección del establecimiento, muchas de las cosas que sucedían, me decían, director, dice, ¿cuál es su criterio? Eso significa que yo tenía el poder absoluto. Era discrecional. O sea, si a mí se me ocurría decir a la mañana, vamos a hacer tal cosa, todos obedecían porque lo dijo el director. Ahora, no. Eso es horizontalidad. No, digo, si... No, ¿Dónde? Claro, porque no hay un clave de un mandamás. No. ¿Dónde vamos a ir a buscar lo que usted me pregunta? No es mi criterio. Yo llego acá porque tengo normas preestablecidas que me dicen qué es lo que tengo que hacer y marcos normativos. Cada una de las cosas que tengo que hacer las tengo normadas. Yo lo que puedo hacer es criteriosamente ver... Bueno, a eso me te voy a referir. Bueno, pero hay situaciones en que... Sí, criteriosamente que no se tiene que apartar del marco legal, de los marcos conceptuales establecidos. Lo mismo que la tarea docente. Es casi una decisión política. Bueno, ahora, y toda decisión política tiene que tener un sustento también que lo respalde. Exactamente. Jurídica. Totalmente. Ahora yo te pregunto, ¿por qué, no solamente en la educación, sino en tantas otras profesiones, no hay una materia que sea legislación? Que le enseñe, por ejemplo, a los que van a ser profesores, cómo se hace un acta el primer día que tienen reunión con los papás. ¿Por qué no hay otra área que tiene que ver con la palabra y el discurso para que el profesor se pueda plantar ante un grupo de padres
y pueda hablar holgadamente sin tener temor a lo que va a decir. Porque cuando vos tenés duda, el otro lo advierte. Claro. Lo advierte. Entonces, naturalmente, eso también genera... La formación nuestra adolece. Yo digo que está atrasada, y no es culpa de los profesores, no es culpa de los que se han formado, yo me formé en ese ámbito, pero sí del sistema. Entremos en estos congresos a los cuales vos me hacías alusión, ¿no? Me hablabas uno de interculturalidad. Interculturalidad. Bueno, es el último. Y hubo entonces el primero... El primero era ambiente de trabajo libre. ¿En estos días? Sí, en la semana pasada estuvimos en uno y hace 15 días atrás tuvimos otro, porque son 3 congresos. El Congreso de Ambiente de Trabajo Libre de Violencia fue un solo día, que se hizo en Santa Fe, y ese Ambiente de Trabajos Libre de Violencia, que fue internacional. Y después hay 2 cursos interesantes, que duran 3 jornadas cada uno, que lo hace la SAFE provincial. Uno que es sobre género, sobre todas las cuestiones que está tan en boga hoy de género en cuanto a los protocolos y todas las normativas que hay al respecto, que indudablemente, más allá que existan, como en este bendito país, hay un montón de normativas que son de excelencia en cuanto a adelanto a nivel mundial en todo órdenes, pero después no están las estructuras para poder aplicarla, ¿no? O sea que es lo que pasa siempre. Pero ese ambiente me gustaría que me lo así, sucintamente. Ambiente de trabajo. El ambiente de trabajo libre de violencia. Bien. Nosotros tenemos en todo ambiente, tanto privado como público, jerarquías. Y dentro de esa jerarquía, los trabajadores, los que están dentro de un ámbito privado, tienen mucho más complicaciones que los que están en un ámbito público, pero no quiere decir que no ocurran en ambos lugares. ¿Qué tiene que ver con la violencia? La violencia es el maltrato, qué sé yo. Elevar la voz a un trabajador más de una vez, o ningunearlo, o si no me gusta lo que me dice, o me peticiona, lo cambio de lugar, o lo pongo solo, lo aíslo, son todas... Mira, hay una conducta que está casi tipificada en este tema de los ambientes de trabajo como violenta, que es el simple hecho de que cuando vos llegues a un ambiente de trabajo y tengo un compañero que piense distinto, por eso le decía a París el tema de la educación, es negarle el saludo. Vos entrar en un lugar, yo a Esteban no lo quiero, ni buen día, paso de la enfrente de Esteban, todos los días hago lo mismo. El otro se puede empezar a cuestionar por qué no me saluda, más allá que pueda haber una diferencia de opinión o de carácter, lo que sea. Y hay personas que resisten esa negación, y hay otras personas que se hacen tantas preguntas sobre el por qué no es saludado, que impactan de lo físico y lo psicológico. Exactamente. El solo hecho de no saludar. El ámbito de trabajo es un ámbito público, tanto el privado como el ambiente de la administración. Sí, pero también el ámbito de trabajo es un ámbito de convivencia. Obviamente. Por eso... Donde vas a pasar gran parte, la mitad de tu vida. Por eso te digo... De tu día. Sí. Por eso cuando en una de las charlas que los empresarios te digo, ¿cuál es la conducta más atípica, pero que en el tiempo si se produce? Porque yo puedo llegar un día y me venía mal, que si yo no te saludé. Ahora, si yo todos los días paso frente a vos y te miro por otro lado, te estoy negando. Y esa es una agresión psicológica. Una agresión psicológica. En el tiempo puede ser entre pares. Pero incluso se hace más todavía, se agudiza más cuando hay una categoría superior. Exactamente, son 3 es entre pares, ascendente y descendente. Son las 3 categorías que tiene la violencia. Entre pares se da menos. Entre el ascendente, digamos el patrón, se da más, sí. Pero también se puede dar de abajo hacia arriba, o sea, algún empleado con el patrón. No es que no se da, se da. Un empleado que llega y le grita al patrón, o le insulta, o le hace mala cara, ¿no? Y también se da, no es que no se da. Entonces, estos ámbitos, por eso en este tema te hablaba del convenio de 190 de la OIT, no había, si bien nosotros tenemos muchas leyes importantes, tanto nacionales como provinciales, pero que se divulgan poco, como todo, cada vez que una norma que sale, que genera derechos, se publica y se archiva. Pero después la propia estructura que lo hizo no la alienta a que se lleve adelante. ¿Por qué?
porque empieza a tener problemas de la propia... Pasan distintos órdenes. Claro. ¿Por qué no se conoce? ¿Y por qué no se da a conocer? Porque si se diera a conocer, el que le da a conocer le da el poder de peticionar. Y cuando te peticiona y vos no le puedes dar respuesta, tenés un problema. Entonces las leyes están bárbaras. Sí, deberían te lo ocultas. Sí, exactamente. Entonces, por eso yo te hablaba hoy de la importancia en la formación de los ciudadanos, de los que el marco normativo de cómo se vive en sociedad. Porque si vos no te enseñan cómo vivir en sociedad, con ciertas conductas, para eso están las normas, vos interpretás que vos podés vivir de acuerdo a tu experiencia, a tu contexto, a tu situación. Como vos lo sentís, te manifestás. Claro, entonces si vos en tu casa todos gritan y vos vas a la escuela y vas a gritar. Y si no griten nada, pues, y gritan. Entonces, ¿por qué? Porque no entiende que... Sí, o si vive amedrentado, ¿no es cierto? Precisamente por la forma como se vive en su casa. Después eso repercute también en sectores distintos o en ámbitos distintos. Por eso en la educación, a partir del año 94, que cambió nuestra Constitución y se incorporaron muchos tratados internacionales, entre ellos la Declaración de los Derechos del Niño, dentro de una escuela, una de las primeras cuestiones que se tiene que hacer cuando hay un problema con algún niño, adolescente, es escucharlo. ¿Para qué? Para ponerse en el lugar de él, por qué reacciona como reacciona. Detrás de cada reacción de un niño, niña o adolescente, o de cada conducta, es porque hay una causa. Entonces, esto de, simplemente hizo tal cosa y lo sancionamos y no hablamos del por qué, es un problema. Por eso la educación es importantísima en ese aspecto. ¿Cuál es el otro? Bueno, lo que yo te decía es el de la interculturalidad. Ese es un congreso que también dura 3 jornadas en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe. En este fueron 400, en el de género también. ¿Quién los organiza? ANSAFE Provincial. Y van toda la provincia, ¿no? Bueno. Y desde el punto de vista de la interculturalidad es muy lindo, porque van gente de civilizaciones indígenas, algunas ya prácticamente en extinción, que cuentan su forma de vida y cómo fue que van quedando, digamos, desaparecen. Y hay una de las cuestiones de por qué desaparecen que contaban, que lo que te voy a decir es muy interesante, es porque la cultura indígena, la mayoría, se transmite de manera oral, no escrita. Entonces, cuando masacraban a un montón de indígenas, no quedaba nada registrado, y ni tampoco ellos registraban su lengua. Entonces, el consejo de ancianos y cómo transmitían su cultura era de boca en boca. Entonces, cuando vos terminabas con esa cultura, no había forma de que a dónde iba a buscar la historia, prácticamente no existía, desde el punto de vista de la escritura. Entonces, por eso es, básicamente, en el norte argentino, muchas de las culturas indígenas han desaparecido. Es más, entonces ni siquiera le enseñaban, su lenguaje. Y así tantas otras cosas, la forma de vida, cuántos, su casamiento no era monogámico, sino era más de uno. Ahora, ¿por qué? Porque se estaba hablando de eso en un contexto donde mucho sexo femenino y género. Entonces, uno cuando decía que un varón podía tener hasta 3 o 4 mujeres como esposa, y un chamán hasta 8 porque tenía otra. Entonces, imagínate en ese contexto de esta cuestión del género muy fuerte, uno veía a la mujer como una víctima. Sin embargo, cuando ellos seguían avanzando, la que manejaba, a la mujer no se le podía pegar, por ejemplo. Pero si no se le puede pegar, pero pasaba estas cosas, como no se entendía. Pero resulta ser que la que manejaba toda su estructura era la mujer. Es más, la mujer cuando no podía procrear más, por ejemplo, buscaba a otra mujer para que el varón... Sí, eso sabía. Y vos decís, ¿cómo es? Bueno, pero es bueno escucharlo. Aunque uno diga, ¿por qué? Porque nosotros decimos mi cultura y tu cultura puede ser distinta. Lo interesante es esto, que nosotros entendamos que somos diversos, que venimos de distintos lugares. Y los que exponían ahí eran los últimos, por ejemplo, había unos 2 que eran los últimos de la cultura, digamos, ¿no? De la indígena de ese lugar. Y había algunos que no habían sido indígenas. ¿De distintos lugares?
Sí, prácticamente del norte había 2 o 3, no muchas, hay dos culturas que están... Sí, las otras. Sí. Inclusive el tema del lenguaje mocoví, el chamán, que le llaman eso, el chanal, está casi en extinción. ¿Y la participación en el Congreso? 400 personas hubo. Y después pasaron también videos de la vida, cómo hacían qué sé yo, todo el tema de alfarería, de construcciones, cómo se ganan la vida algunos ahora. Algunos ya son maestros, por ejemplo, había un maestro indígena. Y había una cosa interesante. Ellos resuelven, fíjate vos otra cosa pero son sabios, ¿no? El respeto al anciano, consejo anciano. Nosotros los ancianos, a ver si se nos van antes, mejor, como pasa ahora. Y a los que vienen, que son los que futuro, los niños. Si no lo depositamos. O lo depositamos. Y con los niños somos. Nos depositan. Sí, nos depositan. Somos muy, digamos, no tenemos en cuenta ni a los niños ni a los más ancianos, que son los niños la vida y los más ancianos la experiencia. Acá parece que cuando vos llegas a cierta edad te tienen que desechar. Y las culturas de estas milenarias en aquel entonces, el consejo de ancianos era lo fundamental. Pero te decía yo, pasa en todos los órdenes. Sí. La política. Sí. Viste que hay el modelo. Ahora parece ser que estamos con el modelo de que la juventud nos va a resolver todo. Sí, viste que estamos en una transición acá que cuanto más jóvenes... yo creo que... Y no es malo ni bueno, digo, pero... Claro, pues yo creo que los jóvenes también, bueno, hoy tienen una mente más abierta. No, naturalmente. Pero yo creo que eso no te puede llevar a desoír la voz de quien han transitado parte de la vida, ¿no? Tiene que existir siempre un equilibrio sano, digo yo. Y beneficioso para ambos, porque quien aporta, ya con sus años encima aporta, recoge también. Sí. Bueno, por eso escuchar a los jóvenes cuáles son sus vivencias y cuáles son sus los sabios de la escucha, ¿no? Y de la empatía en el otro. Ese ejercicio tenemos que hacer todos los días. Aunque yo piense completamente distinto al otro. Siempre algún punto de coincidencia vamos a tener. Pero te decía, de esta gente, una de las cuestiones que llamaba la atención, cuando después terminaba y se ponían a charlar algunos maestros, con qué paciencia hablaban, con qué tranquilidad, y cuánto tiempo tardaban en responder. Entonces a algunos se empezó a preguntar por qué eso. Y le dicen, mire, y que está probado, porque nosotros sabemos que los seres humanos somos emocionales y cuando reaccionamos rápidamente esa emoción nos traiciona y generalmente el resultado no es bueno. Entonces ellos dicen que todos los problemas nunca los respondían inmediatamente y no los resolvían en ese momento. Levantaban el pie del acelerador, se juntaban, como decimos nosotros, se juntaban, lo conversaban y después le buscaban la forma de cómo resolverlo. En cambio nosotros no. Manes dice que nosotros no somos racionales, somos emocionales. Bueno, por eso te lo acabo de decir. Es una pregunta que vos sabés, en las charlas que yo doy siempre pregunto, ¿no? Y la mayoría se equivoca y dice, que somos racionales. Y digo, no, somos emocionales. Y cuando vos te das cuenta, y cuando vos ves cómo actúas, te das cuenta. Y la emocionalidad hace que vos, en tu respuesta, el 90% sea equivocada. El 90% cuando vos actúas emocionalmente es porque estás equivocado. Entonces, mirá qué importancia, ¿no? Nos quedó algún congreso todo completo. No, completo. Bueno, hablamos de todo. Hicimos una charla y sí, hemos estado prácticamente 1 hora. Así que le pedimos disculpas espero que esta charla... a los oyentes, pero sí, es precisamente lo que iba a señalar. Mira. Si han escuchado con atención, nosotros hemos hecho más que una entrevista, un diálogo. Eso es buenísimo. Y la verdad que ha sido bueno, ha sido fructífero. Uno aprende de estas cosas también. Y lo que menos nosotros, o lo que más esperamos también, y lo que menos pretendemos es que haya sido aburrido para algunos. Por lo menos que para otros también rescaten del valor de la educación, del valor de la convivencia, sobre todo de escuchar, como decías vos. Y hay que trabajar para la paz, porque la verdad que lo demás es lo que quieren aquellos poderosos para que estemos divididos los de abajo a expensa de que nos usen. Así que así estamos. Esa frase como remate final.